Andrea Dávila. Andrea Dávila es una de las líderes del movimiento Alerta Roja Barranquilla. Adelante, Andrea. Muy buenas tardes, congresistas. Muchas gracias por este espacio que están haciendo por Barranquilla y por el Atlántico. Gracias también por la representación que nos dan a los jóvenes en una ciudad donde no podemos alzar nuestra voz y en donde no tenemos esa representación en estos espacios. Me alegra tener que compartir con algunos de ustedes que han sido veedores por mucho tiempo, pero quisiera que se dieran muchos más voz y visibilidad a los jóvenes en Barranquilla, que también tenemos que decir, y empezar a pasar la batuta a estos jóvenes. Les cuento que Alerta Roja, y espero que no me demore, nace como un ejercicio ciudadano disruptivo para una ciudad en donde se cuestiona el término de democracia, y aquí en este movimiento Alerta Roja también quisiera agradecer a los senadores que nos apoyaron en esta iniciativa. Y el acceso limitado que se ha venido hablando todo el día sobre la expresión no solamente ciudadana, sino también en los datos, en temas de salud, hizo que académicos, ONGs, jóvenes con diferentes profesiones y barranquilleros de todas partes se unieran a esta causa que inicia en redes sociales e inicia hace un año. Y lo explicábamos. La alcaldía debía asumir el control de manera excepcional del sistema de salud, ampliar capacidad en UCI, todo lo que sabemos que contempla una alerta roja y tomar unas medidas necesarias. Pero esta declaratoria sigue un año después, y que hubiese pasado si se hubiese dado hace un año, si las medidas se hubiesen tomado cuando la ciudadanía les había sugerido. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que, como ya lo han dicho, Barranquilla, desde que inició la pandemia, ocupa los primeros puestos en el mayor número de contagios y muertes en el país. La estrategia oficial ha sido culpar a los ciudadanos de manera exclusiva, a los que deben salir a trabajar, desconociendo que antes de la pandemia ya hablábamos que el 40% de las familias en Barranquilla no comen las 3 comidas. Esto ha pasado al 50%, y la economía de una ciudad como Barranquilla, el 50% la mantienen los trabajadores informales. Nosotros pedíamos una alerta roja hospitalaria acompañada de medidas sociales. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacían en la ciudad? Atacar y hablar de malecón. Últimamente están hablando de la realización de la Copa América, y nosotros mostrábamos una serie de puntos que no se estaban haciendo en la ciudad. No se articularon en su momento con organizaciones sociales para hablar de un plan de acción de manera integral. Las pocas que tuvieron no dieron frutos. Las CPS tardaban en atender el llamado de sus pacientes. Y les cuento, en Twitter, lo que hicimos con el hashtag de Alerta Roja era conseguir camas UCI, oxígeno, y pedir que por favor la CPS con Supersalud, que sí ha estado respondiendo al llamado, eran los que nos ayudaban a trasladar a los pacientes o a conseguir cama UCI. También tengo que hacer un llamado a nivel distrital, y es que no veíamos el acompañamiento ni de personería, ni de procuraduría, ni de defensoría del pueblo. Hablábamos también de un impacto social que trae todo este tema de la pandemia, el hacinamiento, como hablaba el senador Benedetti, la conflictividad social, la violencia de género, que es un tema muy tabú en la ciudad. También hablábamos de los cortes de energía. Lávate las manos todos los días, pero había problemas de suministro de agua potable. Los jóvenes académicos, mis profesores, todos de diferentes carreras, estábamos allí hablando de lo que estaba pasando. Solicitamos una renta básica en temas de confinamiento, no se hizo un par de mercados. Me acuerdo que la bolsa tenía la cara del alcalde y creo que no, y decía, por favor, rinda durante 15 días. Decíamos que tenía que garantizar una seguridad alimentaria, toques de queda mucho más tempranos. A marzo de este año, 9 centros asistenciales llegaron a la ocupación de UCI. ¿Y qué pasaba? El discurso del triunfalismo. Aquí no pasa nada, aquí lo estamos teniendo todo bajo control. Y oigan, el tema, y lo ha dicho la OMS, el tema de la comunicación y de la información es lo que también está salvando vidas en esta pandemia, y nos tenían con las cifras o embolatadas o con la comunicación embolatada. Aquí no pasaba nada, aquí estamos bien. Entonces, finalmente la sociedad civil se organiza, unas nuevas voces, unas nuevas caras en la ciudad. Decidimos empezar a tener una voz. Como ya lo saben, en Barranquilla es muy difícil tener una voz, y creamos espacios de gobernanza en torno al COVID, y entendimos que no solo es un tema de salud pública, sino es un tema social y económico. Y la administración ignoró las solicitudes de los ciudadanos. Yo no sé si era un cálculo de popularidad. Nosotros hablábamos en medios, hacíamos espacios, pero para nosotros era un cálculo para salvar las vidas de nuestros familiares, de nuestros amigos y de nuestros vecinos. Se nos iba de las manos todas estas personas. Teníamos un tema horrible de impotencia, y siempre nos decían
que esto era un tema, un cálculo político, cuando la definición de política en Barranquilla debe replantearse, y aquí todo es político. Todas las decisiones que se tomen van a ser políticas a partir de ahora, si lo entienden desde otra magnitud. Pero ¿qué pasaba también? Que alterno a esto, el tema de la información, sufríamos una violencia política digital, y es que a través de las redes sociales, que fuimos tendencia nacional 3 veces seguida, con el apoyo no solamente de Barranquilla, sino de Bogotá y de muchas ciudades también que se nos unieron ahí, notábamos que ciertas cuentas en redes sociales que apoyaban las campañas de alcaldía eran los que nos atacaban, y muchas de estas denuncias de mi parte y de varias personas también llegó hasta la fiscalía. Finalmente, señores congresistas, el 8 de abril, un día después del cumpleaños de Barranquilla, se da la declaratoria de alerta roja, ojo, disfrazada, porque en esa locución habló la gobernadora, habló el alcalde, y no se dijo la noticia más importante. Se sube el boletín de prensa a la página de la alcaldía, y en el tercer párrafo dice que se decreta la alerta roja, la noticia más importante del día. No la dijeron, no están siendo reales con la información. El decreto sale a los 3 días, cuando los decretos por lo general tienen que salir y luego se anuncia en temas de prensa. Gracias por el espacio, y me voy con las recomendaciones. Han sido las recomendaciones que he logrado hablar con todos estos grupos de jóvenes y de académicos que logramos impulsar el alerta roja. 1, replantear la estrategia de comunicación en materia de salud pública. Entonces, esto es un tema político, y cuando hablamos de político, en una de sus aristas es esa intervención en la cotidianidad de los habitantes de la ciudad. Actualizar en tiempo real las UCI disponibles con su ubicación exacta. No puede ser que nos diga la EPS, la clínica, diferente información. Háganlo, un registro público donde uno pueda ver cuáles son las UCI disponibles. 3, cesar el veto a la información sobre los casos de los niños con COVID-19. El presidente de la Asociación de Pediatría de Barranquilla dice que les está negando información, que cese. Renta básica para los estratos más bajos, tomar medidas para la otra pandemia, la violencia intrafamiliar, que no nos dejan hablar de eso. Que se dispongan y se refuercen los mecanismos para que las mujeres puedan denunciar y ser atendidas con mayor brevedad, atención a ellas, a sus hijos. Verdaderos programas de pedagogía y cultura ciudadana, y dejen de andar culpando que esto no es solamente exclusivo de los ciudadanos. Y cesar la violencia política digital por adeptos de la alcaldía. Vamos a seguir presionando para que en Barranquilla se siga diciendo la información que se tiene que decir, solicitando como ciudadanos lo que tenemos que solicitar. Gracias a ustedes por este espacio, y nuevamente digo, más jóvenes en estos espacios tienen mucho más que decir en una ciudad como Barranquilla. Gracias.